Yo he venido interviniendo de manera discrepante de otros funcionarios públicos, y eso no es censurable, sino que en una democracia el disenso es esencial al sistema. Se trata de las preocupaciones que en mi condición de Procurador General de la Nación y las preocupaciones que en mi condición de representante de la sociedad tengo frente a los riesgos de impunidad del proceso de paz. Porque yo creo que existen realmente esos riesgos de impunidad en el proceso de paz. Primero que todo, debo hacer una aclaración. No hay en Colombia una sola persona que pueda ser enemiga de la paz, porque todos los colombianos hemos sufrido los rigores de la violencia en estos 50 años. Todos, todas las familias tenemos o hemos ofrendado la sangre, o hemos ofrendado la libertad, o hemos ofrendado la propiedad de los nuestros, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros vecinos. Por eso todos los colombianos anhelamos la paz, queremos la paz. Pero como dice Perogrullo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Todos sabemos que para transitar de la guerra a la paz se requieren proponer condiciones atractivas. Y eso modernamente se ha concretado en lo que se denomina la justicia transicional. Y eso modernamente se ha utilizado también en nuestro ordenamiento jurídico desde el año 97. Verdad, justicia y reparación. Pero algunos creen, la FARC está exigiendo o creyendo que la justicia transicional equivale a la impunidad total. Y es apenas entendible que haya una impunidad razonable, pero una impunidad en los términos que la FARC está exigiendo. Y digo que está exigiendo porque lo está exigiendo. Basta leer sus intervenciones para entender que estas son las exigencias que la FARC le está haciendo al Estado colombiano. Cuando se dice que no es cierto que habrá justicia, claro, están pretendiendo una justicia simbólica. El trabajo social no es compatible con las exigencias de justicia frente a los delitos de lesa humanidad, frente a los crímenes de guerra y frente a los genocidios. Trabajo social es el que está pagando hoy Berlusconi por las orgías con las menores de edad, y aquí hay más que eso. Y aquí hay más que eso. Si ustedes analizan, el próximo 27 de mayo habrá una audiencia ante la Corte Constitucional, porque cursa allí un proceso contra una norma al artículo 67 transitorio del marco jurídico para la paz, en el que se está señalando que los crímenes de guerra pueden ser considerados como delitos conexos a los delitos políticos. Que los delitos de lesa humanidad y los genocidios no sistemáticos podrán ser
conexos al delito político. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los crímenes de guerra, que los genocidios, que los delitos de lesa humanidad podrán ser amnistiables e indultables. ¿Por qué razón? Porque tendrán la misma naturaleza que los delitos políticos, y esos son los delitos amnistiables. Y esa es la razón de esa redacción, o tal como quedó redactado el artículo 67, que hoy está demandado en la Corte Constitucional, permite la impunidad total. Por eso no es exagerado, ni se puede estigmatizar a nadie cuando se dice, y yo lo he dicho ahora y a deshora, a tiempo y a destiempo, con prudencia y con imprudencia, que estamos ante el riesgo de la impunidad total, y estamos ante el riesgo de la impunidad total. ¿Cómo? En mi condición de representante de la sociedad, ¿cómo? Como consecuencia, en representación de las víctimas, por los roles constitucionales que le han otorgado a la Procuraduría, voy a poder callarme frente a esa realidad jurídica y a ese riesgo que estamos corriendo. Se traen con frecuencia los ejemplos de Inglaterra, de Sudáfrica y de otros países, pero se les olvida algo, que los procesos de paz de Sudáfrica y los de Irlanda fueron antes del Estatuto de Roma. Entonces, el ejemplo no es válido. Eran delitos diferentes. El uno era el delito del apartheid. Aquí tenemos el ingrediente del narcotráfico. Nosotros no nos parecemos tanto a los irlandeses, nos parecemos más a los mexicanos. Entonces, son riesgos que objetivamente se están corriendo. Los riesgos de la impunidad total se están corriendo. Las previsiones consagradas en el marco jurídico para la paz son esas. Basta leerlos, el artículo 67 transitorio. Pero los compromisos que internacionalmente Colombia tiene no permiten esas dosis de impunidad. No se está pretendiendo aplicar el Código Penal, no, sería absurdo. Lo que se está pretendiendo es que haya justicia transicional, y justicia transicional son dosis razonables de impunidad como las que hay en Justicia y Paz, como las que se le aplicaron a los paramilitares entre 5 y 7 años. Son dosis razonables de impunidad. Vuelvo y repito, no es el rigor del Código Penal, pero tampoco puede ser la impunidad absoluta. La FARC no puede pretender eso. Yo confío que el gobierno, y tengo la confianza en que recuerde las líneas rojas, las líneas que ni la justicia, ni los compromisos internacionales, ni las víctimas, ni la sociedad colombiana estarían permitidas a desconocer. Recordemos, tenemos la memoria reciente en Colombia, el proceso de paz del gobierno del presidente Betancourt, que lo podía hacer porque fue antes del Estatuto de Roma, fue con amnistías y con indultos. Y sin lugar a dudas, ese fue combustible para la guerra paramilitar que asoló a Colombia y que no queremos volver a repetir. Pero bueno, tampoco me invitaron para reflexionar de estos temas de manera abusiva, señora presidenta de este foro. He incursionado en ello, aunque había hecho el propósito de no hacerlo, pero a veces uno cae en la tentación. Pero perdónenme por esta incursión, quería hablar de temas exclusivamente mineros, petroleros, ambientales, de regalías, de todo ello, pero bueno, me puedo tomar esas licencias y le agradezco que me hayan soportado. Muchas gracias.